Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Amén. Sí, esta afirmación está en la Biblia y quien habla es el mismo Dios de amor, perdonador y bondadoso que conocemos, pero también es fuego consumidor. Un Dios que acabó con casi el 100% de la vida del planeta con el diluvio y quedó registrado en el libro del Génesis. Un Dios que dio distintos tipos de lenguas al ser humano para que no se pudiesen entender entre sí. Un Dios que aplastó a su único hijo en una cruz, masacrándolo hasta la muerte. Y no, yo sé que lo estás pensando, pero no fue Pilatos quien lo hizo. No fueron los escribas y fariseos. No fue el tumulto de gente que gritaba por la liberación de Barrabás. No. Fue Dios, el Padre, el Creador de los cielos y la tierra. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos que Dios liberó de Egipto a un grupo de 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños, y que los tuviese dando vueltas por el desierto durante 40 años, los cuales, los que salieron de Egipto, murieron prácticamente todos en ese desierto? ¿Cómo entendemos que en ese mismo Egipto el ángel de Dios, durante la 10ª plaga, mató a todos los primogénitos egipcios? O sea, a todos los primeros hijos de los egipcios. ¿Cómo? Solamente podemos entenderlo desde la perspectiva de Dios, la cual para Él solo existe la vieja creación, que es Adán, y la nueva creación, que es Cristo. Biblia significa biblioteca, y ahí nos encontramos una colección de 66 libros que fueron escritos por aproximadamente 40 autores. Todos estos autores diferentes a lo largo de un periodo de unos 1500 a 1600 años. Lo que quiere decir que hay decenas de autores en épocas y contextos radicalmente distintos, pero en todos ellos hay una interconexión que humanamente no se puede explicar. La única y real explicación principal es que a pesar de los diversos escritores, el único autor es Dios. El texto bíblico en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Y esto significa que todos ellos fueron guiados por Dios para escribir, aunque ellos mantuvieron su propio estilo y personalidad. Todo tiene un hilo narrativo perfecto, todo es coherente y nada se contradice, absolutamente nada. Pero si no lo vemos desde la perspectiva de Dios y desde la mente de Cristo, vamos a ver saltos en el tiempo, historias sin sentido, sin conexión, personajes sin nada en común, y lo veremos todo como un libro de ficción. Pero verdaderamente la perspectiva de Dios apunta a la verdadera realidad. Dos creaciones, la vieja y la nueva. Vamos a la escritura, en Efesios capítulo 4 versículo 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. El viejo hombre pertenece a Adán, quien fue creado por Dios, pero cayó en el pecado y fue separado espiritualmente de Dios. Así que,
Si leemos Romanos 5, versículo 12, ahí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, muerte espiritual, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Se dieron cuenta? El hombre no es pecador, sino que se convirtió en naturaleza. El hombre en sí es pecado y por eso peca, porque es portador de esa naturaleza que arrastra desde Adán. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos viven. Pero anteriormente, cuando leímos en Efesios despojados del viejo hombre, seguro que todos nos preguntamos: ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Y te voy a decir, no es haciendo la oración de fe, no es que el profeta o el apóstol de turno nos ponga las manos encima y nos ore en lenguas extrañas, prácticamente demoníacas. No nos despojamos del viejo hombre yendo al culto todos los domingos, no. Romanos capítulo 6, versículo 6. La Biblia responde: no yo. Ahí dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Y no solo eso, sino que Romanos 6:4 dice que hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y ha sido sepultado con Él, en su muerte por medio del bautismo. En la esfera natural y terrenal, el hombre primero muere y luego es sepultado. Pero a través de Pablo nos revela, nos enseña y entendemos que en la esfera espiritual primero somos sepultados y luego morimos. No morimos directamente, sino que entramos en la muerte de Cristo juntamente con Él por el bautismo. Romanos 6:8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De verdad, estos versículos son totalmente relevantes, aclaradores, y nos dicen que Dios no quiere saber nada de nuestra vieja vida, absolutamente nada, o sea, de Adán. Cristo y Adán no pueden compartir vida en nosotros. O es uno o es otro, o es la vieja creación o es la nueva. Y Cristo viene a nuestras vidas para deshacer, para cortar de raíz con el hacha a la vieja creación, para que sea anulado totalmente. Dios erradica, Dios quema con su fuego consumidor todo lo perteneciente a la vieja creación. Pero hay un pero, sí, somos herederos de la naturaleza adámica, la que Dios no quiere. Entonces, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué el Padre lo aplastó? Porque quien murió fue la vieja creación, el cuerpo de muerte que se le fue dado cuando vino. Era el velo que lo cubría. Ese velo debía ser quitado para que Cristo volviese de nuevo a la presencia del Padre. Amén. Por favor, digan amén. ¿Por qué Dios aniquilaba naciones y pueblos enteros?
porque pertenecían a la vieja creación, pero siempre preservaba la vida de alguna manera. Quiere decir que cuidaba el linaje escogido que llevaba a Cristo. Estaba preservando la vida de su Hijo. Éxodo capítulo 1 versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, quédense con esto, preservaron la vida a los niños. Génesis 50 versículo 20. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar es preservar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Preservación. Dios cuida la vida de su Hijo, el cual habita en el cuerpo que somos nosotros. Dios cuida de la nueva creación y nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Primero despojo, luego nueva vestidura. Primero sepultura, luego muerte y nuevo nacimiento. Ese es el orden correcto para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y Él sea visto. Estoy seguro que entendemos todo esto, pero también seguro que nos preguntamos algo. Entonces, ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que no quiero? Esta misma pregunta se la hizo Pablo y encontró la respuesta. Romanos 7, versículos del 14 al 25. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Esto lo dice Pablo. Seguimos. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De esto hablaremos otro día, porque habla de 4 leyes. La ley de Dios, la ley de mis miembros, la ley de mi mente y la ley del pecado. Es impresionante, esto nadie presta atención. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Así que Pablo aquí dice: sé que la ley es espiritual, sé que el Espíritu está en mí, sé lo que quiero hacer, pero no hago en la carne, pero no lo hago. En la carne hago otra cosa. Pero Pablo dice: así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Pablo halló, descubrió la raíz del problema, y nosotros también lo estamos descubriendo ahora. Y el problema no es tu jefe, ni el mío,
No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu suegro, no es tu suegra, no es tu pastor, no. Pablo reveló que el problema no es externo, sino interno. El problema de Pablo era Pablo, y había una guerra en su interior, su mente contra sus miembros, los miembros carnales, cautivos a la ley del pecado. Y mientras nosotros no entendamos esto, vamos a estar guerreando externamente contra los hermanos en Cristo que nos caen mal, contra no sé cuántos legiones de demonios, historias, etc. Nos encantan las guerras externas sin darnos cuenta que la guerra es interna. Cada uno de nosotros tiene la suya. Mi peor enemigo está en mí, mora en mí, habita en mí. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y Pablo dice esto porque el hombre es de carne, vendido al pecado. En la carne del hombre no mora el bien, y el hombre es incapaz de dominar el pecado. Si el hombre, estando en tal condición, trata de cumplir la ley de Dios, ciertamente fracasará, porque por medio de la carne solo hay muerte, destrucción y desgracia. Pero Pablo responde y dice, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. O sea, que a través de Cristo tenemos la victoria. Amén. La muerte y resurrección de Cristo no debe de ser meramente un hecho cumplido que debamos aceptar. Debe ser nuestra experiencia diaria, en vida, por medio del Cristo resucitado como Espíritu vivo y vivificante. No lo digo yo, lo dice en 1 Corintios 15:45. Quien se hace uno con nuestro espíritu. Y no lo digo yo, lo dice en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén. El Espíritu de Dios se entremezcla con nuestro espíritu y lo regenera. Y ahora son uno, un espíritu de vida que de dentro hacia afuera va a ir regenerando y vivificando también a este cuerpo de muerte. Es una guerra interna. Pero si esto no lo sabemos, estamos perdiendo el tiempo, guerreando en cosas que Cristo ya las venció en la cruz. Seguimos mirando al exterior, en vez de adentro nuestro. Pero el enemigo está localizado, está en el punto de mira. Y aunque se quiera escapar, aunque quiera recuperar la primogenitura, va a perder la guerra. Cristo es el único victorioso. Amén. Amén. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Y gracias.